Ahora, los próximos minutos, y ahondando en la industria, son para el análisis del hidrógeno verde en la producción de amoníaco. Y en este panel vamos a contar con la voz experta del CEO de otra compañía de referencia arraigada en esta tierra. Les estamos hablando de Fertiberia. Le agradecemos su implicación en este congreso a don Javier Goñi del Cacho. Muchas gracias y es su turno. Sí, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a este primer Congreso Nacional por invitarnos a Fertiberia, nuestra compañía, por la excelente decisión de la ubicación. No cabe duda que Huelva, aparte de ser parte de nuestro ADN y uno de los pilares del propio nacimiento de nuestra compañía, pues es donde tenemos la mayor producción de hidrógeno de nuestra compañía, con lo cual estamos absolutamente encantados. Y más aún, si además este Congreso de Hidrógeno, aparte de excelentes ponentes, pues trae lluvia esta tarde. Y que eso es buenísimo para Huelva, para Andalucía, para Fertiberia, con lo cual yo creo que habría que montar un congreso cada 2 semanas para ver si esto continúa. Bien, bueno, voy a básicamente en estos 15 minutos tratar de... A ver si está la presentación. Upa. Sí. Un segundín. Sí. Bueno, tratar de dar, en primer lugar, una primera introducción de qué es Fertiberia y por qué está Fertiberia en el hidrógeno. Y a partir de aquí, básicamente, explicaremos cuál es el rol del hidrógeno, cómo es nuestra transición del hidrógeno gris al hidrógeno verde y cuáles son las razones estratégicas y las ventajas por las cuales estamos apostando de una forma tan rotunda y tan sostenida por este vector energético. Bueno, Fertiberia es una compañía, para todo el que no lo sepa, somos una compañía que somos una de las grandes compañías europeas de producción de fertilizantes y de soluciones nutricionales avanzadas. Producimos unos 3 millones de toneladas en 14 plantas en España, Portugal, Países Bajos, Francia y Grecia. Y dentro de lo que ha sido nuestra estrategia, nosotros nos hemos enfocado fundamentalmente a 2 elementos distintivos. En primer lugar, a la especialización y el valor añadido, es decir, a diferencia de otros, nosotros producimos fertilizantes y soluciones nutricionales específicas para cada tipo de cultivo y, por tanto, buscamos productos que sean mucho más eficaces y que hagan el cultivo más rentable para el agricultor. Y, en segundo lugar, la sostenibilidad. Y la sostenibilidad inicialmente estaba enfocada en lo que es conseguir que nuestros fertilizantes, los nutrientes, fueran plenamente absorbidos por las plantas y no hubiera pérdidas. Ahora le estamos dando un segundo enfoque a lo que es sostenibilidad y lo que buscamos es no solo esa eficiencia en el uso de los nutrientes, sino también minimizar la huella de carbono de esos nutrientes. Y ese es el segundo, por así decirlo, elemento o reto añadido de la sostenibilidad que estamos trabajando ahora. Entonces, bueno, pues en ese marco fuimos la primera compañía del sector que anunció un ambicioso objetivo de descarbonización, con el objetivo de tratar de ser neutros en carbono para el 2035. Y este objetivo, pues por así decirlo, lo empezamos a demostrar con hechos. Y realmente hemos sido los primeros que hemos conformado una producción de amoníaco verde y somos los primeros que estamos ya poniendo en el mercado fertilizantes bajos en carbono. Los primeros en la industria. Y luego ya lo comentaré. Bueno, me gustaría comentar, en primer lugar, tratar de explicar dónde encaja el hidrógeno en nuestros procesos de producción y por qué nosotros estamos y somos intensivos en hidrógeno. Como el 75% o 80% de los productos que fabricamos tienen nitrógeno, son fertilizantes nitrogenados. Para producir fertilizantes nitrogenados, nosotros necesitamos, como materia prima intermedia, amoníaco, que es lo que permite sintetizar el nitrógeno. Para que os hagáis una idea, nosotros transformamos unas 900.000 toneladas de amoníaco
de las cuales unos 2/3 las producimos nosotros mismos, unas 550.000, y tenemos 50 años de experiencia en producción, seguridad, gestión, almacenamiento y más aún. Tenemos casi la gran mayoría de la infraestructura de amoníaco que existe en España pertenece a nuestra compañía. Bien, por tanto, para producir fertilizantes nitrogenados necesitamos amoníaco y para producir amoníaco necesitamos básicamente nitrógeno e hidrógeno. Y el hidrógeno viene fundamentalmente ahora mismo del gas natural, es decir, de una fuente fósil. Por tanto, somos, como se ha comentado previamente, una industria que en teoría sobre el papel hace unos años se consideraba como una industria muy difícil de descarbonizar. ¿Por qué? Porque necesitamos hidrógeno, viniendo del gas natural, y se convierte prácticamente en una materia prima nuestra. No solo en un combustible para mover máquinas, sino en una materia prima. ¿Vale? Y es aquí donde viene el gran reto y la gran oportunidad. Ser capaces de transicionar de ese hidrógeno producido por combustibles fósiles, irlo sustituyendo paulatinamente por un hidrógeno generado de fuentes bajas en carbono, renovables o verdes. Y ese es el gran reto. En cuanto a cifras y magnitudes, un poco para que entiendan ustedes pues, las dimensiones de lo que estamos hablando, el consumo de hidrógeno en España está en torno a las 500.000 toneladas. 500, algunos hablan de 550, incluso he oído alguna estimación de 600.000 toneladas, en función de la fuente y del speaker, por así decirlo. Vamos, asumiendo unas 500.000 toneladas, ahora mismo Fertiberia está transformando y consumiendo 170.000 toneladas. Esto quiere decir que somos el 30% del consumo de hidrógeno de España. Estas 170.000 toneladas tienen dos fuentes. Por una parte, el hidrógeno que nosotros producimos directamente en nuestras plantas de amoníaco, en la primera etapa de la planta de amoníaco, en el SMAR, que son unas 100.000, y luego otras 70.000 toneladas de hidrógeno las estamos consumiendo a través de la importación directa de amoníaco. Y de hecho tenemos 3 fábricas en la península ibérica, en Sagunto, en Avilés y en Portugal, cerca de Lisboa, donde importamos pues, casi 400.000 toneladas de amoníaco, que las almacenamos en nuestros tanques y las transformamos. Somos el segundo mayor importador de amoníaco de Europa. Con lo cual, pues estos son unas magnitudes muy relevantes y unas magnitudes básicamente que permiten en primer lugar, apoyar y desarrollar proyectos de hidrógeno verde, porque este volumen de off-take permite que cualquier proyecto de hidrógeno verde tenga garantizados unos volúmenes y no tenga solo que apostar en futuros usos, o sea, da seguridad y garantía. Y luego, en segundo lugar, nosotros aportamos nuestro conocimiento en hidrógeno, desarrollado durante muchísimos años, y nuestras capacidades para definir proyectos y nuestras capacidades para luego convertirlo en amoníaco e introducirlo. Y bueno, y esta es aquí fundamentalmente donde está el gran reto y la gran oportunidad. Es decir, nosotros tenemos una capacidad para transicionar esa fuente de hidrógeno gris a una fuente verde y, por tanto, posicionarnos como líderes en la producción de amoníaco verde a partir de hidrógeno verde. Bien, para dar una serie de datos básicos sobre cómo estamos haciéndolo y cómo lo estamos abordando, yo diría que, en primer lugar, tenemos una gran ventaja respecto a otros competidores. ¿Por qué? Porque esa transición del hidrógeno gris al hidrógeno verde, o dicho sea de paso, del amoníaco gris al amoníaco verde, exige de un potencial y de una producción de energía eléctrica renovable competitiva. Esto no es el caso de todos los países del mundo, y menos de todos los países de Europa. O sea, nosotros tenemos la inmensa suerte de estar en un país, y aquí está el mapa de la irradiación solar en Europa, en nuestra zona, de estar en una zona geográfica donde tenemos muchísimo sol, tenemos viento y tenemos terreno, que es otro elemento que a veces se menciona muy poco, pero la disponibilidad de terreno es absolutamente fundamental para poder desarrollar proyectos renovables, y España pues, tiene una mayor superficie y una menor densidad de población que muchos otros países europeos. Tenemos, por tanto, una ventaja competitiva de partida
que es la posibilidad de tener un origen de energía renovable más competitiva que nuestros competidores. Y esto, de alguna forma, va a cambiar un poco el mapa futuro de la competitividad en la producción de fertilizantes. Asumiendo que dentro de unos años el empuje de la descarbonización va cogiendo cuerpo y fuerza, y de hecho lo que estamos viendo en los últimos 2 años ha sido un cambio radical en los planteamientos del mercado, pues claro, hace años las compañías que eran competitivas eran aquellas que estaban basadas en geografías con combustibles fósiles competitivos. Oriente Medio, Norte de África, Estados Unidos, Rusia, etc. Ahora, este mapa de la competitividad del sector va a ir paulatinamente cambiando. Y realmente la competitividad va a estar en aquellas zonas geográficas que tengan acceso a fuentes renovables competitivas. Y esto va a ser un elemento que en los próximos años va a ir cambiando las dinámicas del sector. Por tanto, estamos en una buena geografía, más aún en Huelva. Se ha comentado previamente que creo que es la provincia de España que tiene más horas de sol. Coincide que tenemos aquí, de las 170.000 toneladas de consumo de hidrógeno, aquí en Huelva tenemos unas 65.000, es decir, un punto muy importante. Y bueno, pues partimos, por tanto, de esa ventaja competitiva. Bien, nuestra estrategia, básicamente, como decía, se basa en 2 pilares esenciales. Nosotros, por un lado, producimos amoníaco y, por tanto, a partir de hidrógeno gris. Y, por otro lado, importamos amoníaco de los mercados internacionales. Nosotros estamos desarrollando un roadmap hacia el net zero que aborda estos 2 pilares. En primer lugar, lo que es la producción actual de amoníaco, ir sustituyendo el gas natural por hidrógeno verde o biogás, de forma que tengamos amoníaco verde y amoníaco bajo en carbono y hayamos descarbonizado la producción actual de amoníaco. Y, por tanto, hayamos reducido casi a 0 nuestras emisiones de CO2 de lo que se llama Scope 1, las emisiones directas. Y luego, en segundo lugar, un elemento también fundamental y clave en nuestra estrategia es allí donde importamos amoníaco, que es amoníaco gris, que ha sido producido con combustibles fósiles y, por tanto, emisiones Scope 3, nuestra estrategia es ir sustituyendo esa importación de amoníaco por una producción propia de amoníaco verde basado en proyectos que estamos desarrollando de generación de hidrógeno con otros socios, donde nosotros aportamos nuestros conocimientos, por un lado, y nuestra capacidad de offtake como elementos fundamentales. Y bueno, y aquí es donde estamos trabajando. Adicionalmente a esto, el hecho de ser los primeros en producir amoníaco verde y los primeros en producir fertilizantes verdes nos ha abierto oportunidades de crecimiento y desarrollo de proyectos en otros países, como es el caso de Suecia, donde estamos desarrollando en el norte de Suecia un proyecto muy atractivo, como es el caso de Noruega, más otros que tenemos en cartera. En definitiva, nos convertimos en un gran facilitador de esta cadena de hidrógeno, de esta cadena de valor de hidrógeno, y una pieza clave por nuestra experiencia en lo que es la producción y la comercialización de amoníaco verde. Bien, el amoníaco verde, y entrando ya más en lo que es el contenido central de esta discusión, el amoníaco verde va a tener distintos usos. Hay un primero que es el evidente, que es la sustitución del amoníaco gris por amoníaco verde, o lo que es la sustitución de la materia prima de fósil a renovable. Ese es el primer uso. Y esto es lo que permite, tal y como se ha comentado en presentaciones previas, descarbonizar un sector como el nuestro, que estaba considerado como un sector de muy difícil descarbonización. Y esto es lo primero que va a cambiar. Esto es lo que nosotros, en primer lugar, rápidamente avanzamos. En mayo del 2022, Su Majestad Rey inauguró la primera planta de hidrógeno verde y, por tanto, el primer proceso de producción de amoníaco verde, pues prácticamente casi del mundo. Bueno, no del mundo porque había algún otro, pero vamos, los 20 megavatios es lo más grande que había, al menos en Europa, y yo creo que en las Américas también, instalado en ese momento. Bueno, con esto dimos el primer paso, desarrollamos tecnología para hibridar en la planta de amoníaco corrientes fósiles por un lado y corrientes verdes por otro, que tiene su complejidad técnica, pero es una tecnología que ya hemos desarrollado, y esto nos ha permitido arrancar ya una producción
que se ha traducido en el lanzamiento de una primera gama de fertilizantes que llamamos Impact Zero, impacto cero, básicamente la primera gama de fertilizantes que se comercializan en Europa bajos en carbono. Y bueno, realmente perdonad porque esta pila anda. Bueno, aquí. Estos fertilizantes verdes, lo que nos ha sorprendido es, en primer lugar, la cantidad de interés que generan. Y hemos recibido, por así decirlo, llamadas, solicitudes de firmas de MOUs de una cantidad, vamos, de un conjunto superior al que esperábamos, claramente superior al que esperábamos respecto a estas primeras producciones. Y luego lo segundo es que hemos visto que esto va a permitir cambiar los modelos de negocio, porque realmente el interesado en la descarbonización muchas veces no es tu cliente, sino que es el cliente de tu cliente. Y claro, nos ha sorprendido ver cómo pues, una compañía como Heineken descubre que su pieza más importante de su huella de carbono de su cerveza es la fertilización nitrogenada de la cebada maltera. O un PepsiCo descubre que la pieza o el eslabón más importante de la huella de carbono de sus patatas fritas resulta que está en la fertilización nitrogenada de la patata. Entonces, a partir de aquí, tiramos hacia atrás y a PepsiCo, a Heineken le interesa, oye, señores, esto hay que fertilizarlo con este fertilizante. Y así bajo la huella de carbono de una forma muy drástica y muy rápida. Y además con un impacto en el precio del producto final muy pequeño. Y bueno, pues esto ha sido un éxito. Y evidentemente esto es una estrategia en la que vamos a continuar y vamos a, por así decirlo, a seguir apostando por ella. Nuestros volúmenes de producción de amoníaco verde están creciendo mes a mes. Por tanto, nuestros volúmenes de producción de fertilizantes verdes están creciendo mes a mes y tenemos pues, planes para expandirlos y desarrollarlos de una forma pues, bastante importante. Pero claro, la historia no acaba aquí. Resulta que nos hemos dado cuenta que este amoníaco verde que producimos no solo sirve para descarbonizar nuestros fertilizantes, sino que el amoníaco verde, de repente, pues observamos que tiene muchísimos más usos adicionales y que va a jugar un papel pues, muy sustancial en el futuro respecto y va a haber un gran desarrollo de mercado. Yo creo que ya se ha debido comentar en alguna de las ponencias, pero bueno, el amoníaco verde tiene grandes ventajas. Y sobre todo una de sus mayores ventajas es la densidad energética. En un metro cúbico, si ese metro cúbico lo llenamos de amoníaco, vamos a tener en ese metro cúbico un 70% más hidrógeno que si lo llenamos de hidrógeno líquido. El amoníaco se licúa a menos 33 grados, mientras que el hidrógeno como a menos 260. O sea, es mucho más fácil y más eficiente. Y luego el amoníaco tiene ya en el mundo una infraestructura de logística y almacenamiento que ya existe y que es conocida y una tecnología dominada. Y por tanto, pues esto pues permite pues muchísimas cosas. Permite pues empezar a desarrollar, y ya se ha comentado en presentaciones anteriores, el amoníaco como fuel, por ejemplo, el transporte marítimo. Y el amoníaco junto con el metanol verde pues van a jugar un papel esencial en la descarbonización de todo el transporte marítimo a nivel internacional. Y de hecho, grandes compañías fabricantes de motores para barcos están ya desarrollando los motores duales para poder utilizar combustible tradicional más amoníaco verde. Y eso va a tener evidentemente un crecimiento, un despegue. Un segundín, perdonad. Sí. Y en segundo lugar, el amoníaco va a usarse también como elemento de almacenar y transportar hidrógeno. Es decir, el amoníaco es posiblemente la forma más eficiente de almacenar el hidrógeno y de transportar el hidrógeno. Yo, de una forma simplista, veo que el amoníaco va a jugar a futuro un rol como el GNL juega en lo que es el mercado del gas. Es decir, el gas natural se transporta por tubería o se transporta en forma licuada, en forma de GNL. A futuro, el hidrógeno se transportará por tubería, pero para cruzar mares, para cruzar continentes,
lo más eficaz será convertirlo en amoníaco y transportarlo en forma de amoníaco. Es decir, se va a convertir también en un carrier energético. Y bueno, y estos usos, según nuestras estimaciones, van a tener un crecimiento pues, muy importante a futuro. Es decir, nosotros para el 2030 ya vemos una demanda de amoníaco bajo en carbono de unos 50 millones de toneladas, entre 45 y 50 millones, pero este mercado puede desarrollarse a más de 400 millones de toneladas para el 2050. Es decir, vemos aquí un crecimiento exponencial sin entrar en otros posibles usos o desarrollos del amoníaco pues para medios de transporte de menos peso o para medios de transporte terrestres o lo que sea. Es decir, simplemente contando con lo que ya hay hoy, por así decirlo, en desarrollo. Y bueno, pues esto evidentemente es una gran oportunidad para cualquier compañía que se ha posicionado de una forma fuerte y agresiva en lo que es amoníaco verde. Y bueno, y eso es lo que ha hecho que nosotros, en colaboración con muchos socios, estemos desarrollando proyectos de amoníaco verde muy relevantes. Y bueno, pues empezamos en Puertollano, en una alianza muy exitosa con Iberdrola, seguimos en ella y estamos desarrollando en otras geografías, aquí con Cepsa, estamos desarrollando también una interesantísima alianza de hidrógeno verde con 400 megavatios y de biogás. Y estamos también tratando de sustituir la importación de amoníaco de nuestras fábricas por proyectos de amoníaco en colaboración básicamente con TSOs, en colaboración con desarrolladores de renovables y en colaboración con otros off-takers. Y luego un tema muy importante que es el proyecto que estamos desarrollando en el norte de Suecia. Y alguien puede decir, ¿y por qué el norte de Suecia? Bueno, pues el norte de Suecia simplemente pues porque tiene un mix de generación renovable, un mix de generación 100% renovable, porque tiene una energía hidráulica muy desarrollada, un viento muy competitivo y porque tiene una capacidad de producción muy superior al consumo actual de energía renovable en la zona. De hecho, gran parte de esa energía se está exportando a Finlandia, a través de distintos mecanismos de transmisión. Bueno, en definitiva, nosotros queremos desarrollar esta transición, queremos capturar esas oportunidades, queremos capturar esos nuevos mercados y tenemos la ambición de desarrollar hasta 2,5 millones de toneladas de amoníaco limpio, entre amoníaco verde y amoníaco azul, en los próximos años. No lo estamos haciendo solos. Nos encanta tener compañías pues, de la solvencia Iberdrola, Cepsa, etcétera, y todas las demás con las que estamos trabajando. Y realmente pensamos que es una gran oportunidad y que es realmente el pilar esencial de la transformación de nuestro sector y de la transformación de nuestra compañía. En definitiva, nuestra visión, por así decirlo, es construir una compañía donde realmente contribuyamos a la seguridad alimentaria, que es un elemento absolutamente clave, un elemento que después de la guerra de Ucrania se ha visto como que no es baladí, que es un tema sobre el que hay que preocuparse. No podemos confiar en la importación de fertilizantes de ciertos países. Tenemos que tener en Europa una capacidad autóctona y además con productos de más valor añadido y más eficiencia y más sostenibles medioambientalmente que los commodities básicos que se importan. Queremos ser los que lidere la descarbonización del sector nuestro, del sector de fertilizantes en Europa. Y queremos, por último, pues abordar todo este conjunto de nuevas oportunidades que el amoníaco verde va a suponer más allá de la descarbonización del sector de fertilizantes y participar con una cuota X en lo que son los futuros negocios del amoníaco verde orientados al transporte marítimo como vector energético, es decir, pues amoníaco verde para poderlo transportar pues, a puertos de Centro Europa, Rotterdam, el que sea, pues para luego hacer un cracking back a hidrógeno, amoníaco verde que a futuro se incorporará, por ejemplo, en Asia, en las centrales térmicas para reducir las emisiones de la generación eléctrica y para reducir las emisiones de las plantas de generación en base a carbón y muchas otras aplicaciones que van a ir surgiendo. Con lo cual, en gran resumen, somos un gran actor del hidrógeno, 30% del consumo, somos el gran productor de amoníaco de este país y llevamos más de 50 años produciendo amoníaco en este país. Tercero, tenemos una apuesta por la descarbonización totalmente decidida y radical y de hacerlo junto con socios. Y en cuarto lugar, pensamos que todo esto va a permitir que nuestra compañía tenga un scope de negocio
que sea incluso mucho más amplio del que tiene hoy. Estos son básicamente la gran síntesis. Muchas gracias.